Hola a todos y bienvenidos a nuestro último webinario del año 2020. Un año, como todos sabemos, muy interesante, pero que nos ha mantenido súper ocupados y activos en toda la red, especialmente en Latinoamérica, con nuestros webinarios acá de RE/MAX University Latam. Y ahora, para cerrar con broche de oro esta serie de webinarios que hemos impartido este año, tenemos una charla muy interesante sobre el futuro de los bienes raíces comerciales en el año 2021, según las perspectivas de nuestro querido amigo César López, broker owner de RE/MAX Caproinco en Valencia, Venezuela, quien además de ser una de las oficinas más importantes de Venezuela, César es un super top producer también y además un experto en el área de bienes raíces comerciales con muchísimos años de experiencia y que siempre tienen mucha información interesante que compartir con todos nosotros. Así que bueno, bienvenido César, un placer como siempre tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, creo que este ya es tu tercer webinario que nos has dado este año y bueno, agradeciéndote siempre tu generosidad y sin más, pues te cedo la palabra. Gracias, Gustavo. Para mí siempre es un privilegio estar aquí compartiendo. Además que hacer este tipo de cosas siempre me ayuda a crecer y a tener que estudiar cada día, porque surgen preguntas interesantísimas, bueno, a través de todos los diferentes mercados que tenemos en Latinoamérica, cada uno con sus particularidades. Y si vemos el mercado de Estados Unidos, entonces tiene también otro movimiento. Y aquí lo interesante es que voy a tratar de ver un poco las tendencias mundial y cómo van a impactar, y en función a eso entonces poder compartir algunas recomendaciones para los agentes inmobiliarios de RE/MAX en toda Latinoamérica. Así que bueno, feliz tarde a todos, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Y lo primero que siempre me gusta hablar al iniciar en bienes raíces comerciales es un poco lo que es la diferenciación entre los bienes raíces residenciales y la parte comercial. La parte comercial va más alineado a lo que es el tema de negocio, al tema de inversiones, y esto hace una gran diferencia porque aquí me olvido un poco del tema emocional que generalmente tenemos involucrado con la parte residencial y me voy más a las matemáticas, me voy más a las finanzas y me voy más a los términos de negocio, que son los que realmente le importan a los inversionistas, a los promotores y a los propietarios también de esas propiedades. Pero para poder entonces entrar en materia, veamos un poco lo que es el contexto del año 2021 para algunas industrias y para la economía mundial. Y aquí entonces todos conocemos, bueno, cómo se ha visto afectado a través de toda esta era, de todo lo que fue el año 2020, el sector económico, por ejemplo, lo que es la industria de la aviación, pero también se han visto afectadas enormemente industrias como las del turismo, en las cuales también existen cadenas hoteleras. Todos hemos muy probablemente escuchado lo que ha venido ocurriendo con Airbnb. Sin embargo, bueno, obviamente los primeros meses de cuarentena se vieron muy afectados y ya, bueno, han venido un poco retomando sus operaciones. Sin embargo, si nosotros vemos lo que está ocurriendo en Europa, ya muchos países están retomando lo que es el tema de las cuarentenas. Entonces, estos son sectores que muy probablemente van a seguir afectados un tiempo adicional. Lo mismo está ocurriendo con el sistema educativo tradicional, con la banca, con empresas como las industrias automotriz. Pero si, por ejemplo, nosotros evaluamos cuáles son las áreas más afectadas, sin duda el tema de los restaurantes tradicionales, obviamente ya el tema del delivery es algo que es común en todos nuestros países latinos y por supuesto en Estados Unidos. El sector del turismo también sigue siendo de los más afectados, el sector construcción, y por supuesto los eventos presenciales. Pero aquí estamos para ver las oportunidades, porque como hablamos al inicio, o sea, aquí se trata de menos emotividad, menos emoción y más negocio. Entonces, aquí quiero enfocarme en cuáles son las oportunidades que nosotros vamos a tener en este año 2021, hacia qué negocios debemos mirar y cómo nosotros como agentes inmobiliarios o como broker propietarios debemos enfocar nuestros negocios y nuestras oficinas. Y sin duda, el crecimiento de la educación digital es algo que tuvo un crecimiento que quizás lo que iba a crecer esta industria en los próximos 10 años lo hizo en muy poco tiempo, y el crecimiento durante el año 2021 también está decretado.
mercado. Lo mismo está ocurriendo con el comercio electrónico. Hemos analizado y hemos visto el crecimiento de empresas como Amazon, que han tenido un crecimiento exponencial en la pandemia, la misma plataforma que estamos utilizando, el crecimiento de Zoom, todo lo que son el tema de los trámites online y el tema obviamente tecnológico, y ojo, aquí digo tecnológico hablando de robótica, la realidad virtual y aumentada, cómo está afectando y cómo está impactando de forma positiva nuestro sector inmobiliario. El marketing digital, que es sumamente importante y vamos a profundizar un poquito más adelante en mi presentación. Todo lo que es el tema de gimnasio y ese tipo de cosas, pero sobre todo en casa, o sea, son unas tendencias que debemos tener nosotros como objetivo. Y, por supuesto, lo que es el tema de las medicinas, este tipo de industria, medicinas y el cuidado personal. Pero la buena noticia es que mientras necesitemos un lugar para vivir, para trabajar y para recrearnos, bueno, los bienes raíces van a ser una buena inversión para los visionarios. Y si entonces nosotros evaluamos todo este impacto que hemos estado hablando en nuestro negocio inmobiliario, aquí les quiero pedir que estemos bien atentos con estas tendencias. Número uno, ¿qué está pasando en la gran mayoría de los países de Latinoamérica y en Estados Unidos? Que la gran mayoría de los bancos están bajando sus tasas de interés. Esto obviamente ocurre para incentivar pues, la venta de propiedades. En el 2021 se espera que aumenten las tasas de desempleo, que disminuyan el número de personas comprando propiedades, pero esto a su vez genera el incremento de personas que tienen posibilidades de comprar. Esto a su vez genera oportunidades. César, te oímos muy entrecortado. Objetivos que existen en la raíz comercial. ¿Me escuchas un poco mejor? Ahora sí, pero perdimos como un minuto de lo que estabas hablando porque se cortó. Bueno, disculpen los inconvenientes técnicos que ocurren con frecuencia y más en Venezuela que tienen tantos problemas de internet. A ver, César, Ok, háblanos Gustavo, ¿me escuchas? Ahora sí. Bien, bien, estamos hablando acerca del impacto en el sector inmobiliario de todo lo que ha venido ocurriendo con la economía a nivel mundial. Y bueno, la gran mayoría de los bancos en Latinoamérica y en los Estados Unidos están realizando algunos incentivos bajando sus tasas de interés. Esto debido a que se espera que en el año 2021 existan unas tasas de aumento en cuanto al desempleo, que disminuyan las cantidades de personas que puedan comprar propiedades, pero esto va a aumentar y ya se ve en muchos de nuestros países de Latinoamérica que está aumentando el número de personas que están rentando, y esto a su vez genera oportunidades para los inversionistas que compran propiedades con fines de rentarlas y de ponerlas en alquiler. Aquí lo interesante es que mi recomendación y lo que estoy diciéndole a los inversionistas y a las personas que están bastante involucradas con este tipo de actividad, es que se enfoquen en propiedades del tipo B y tipo C, o sea, no propiedades de lujo. Cuando estoy hablando de propiedades residenciales para alquiler, eso es un mercado muy reducido que también se va a ver bastante impactado. Y otro punto importantísimo que debemos tener en cuenta es que con el tema del teletrabajo, muchas empresas se han notado pues, que gran parte de su fuerza laboral, dependiendo del tipo de producto o servicio al que se dedique, puede trabajar muy bien por teletrabajo, y esto está realizando que, bueno, que se empiece a incentivar un poco la inversión en propiedades y la renta también de propiedades
fuera de las principales ciudades, obviamente porque son propiedades más económicas y el tema del teletrabajo te permite que a lo mejor puedas trabajar de forma remota y que a lo mejor tengas que asistir a tu sitio de trabajo una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes. Y esto va a dinamizar un poco y debería también la tendencia a que se pueda descongestionar un poco las grandes ciudades a mediano plazo. Entonces, estamos viendo que la tendencia, y esto es algo bien interesante que sobre todo lo conversamos con los promotores y con los desarrolladores, que las viviendas tienen que ser mucho más funcionales. O sea, ya hoy en día el tema de una oficina en casa es prácticamente obligatorio, que es algo que adicionalmente, anteriormente era algo opcional. Era algo opcional para algunas propiedades. El tema de gimnasio en casa también es algo bien interesante que debemos, pues, en la medida de lo posible, contemplar en muchos de nuestros proyectos, y es algo de lo cual debemos conversar con los desarrolladores. El comercio electrónico, obviamente, ha incentivado el crecimiento de grandes almacenes, porque, bueno, se requieren bodegas y espacios para el almacenamiento logístico de mayores dimensiones a los que tradicionalmente se venían realizando por el mismo crecimiento del comercio electrónico en Latinoamérica y en el mundo. Y otro segmento que se ha visto afectado es el área de las oficinas. Sin duda, muchas empresas están reduciendo las áreas de oficina y esto es un área en donde muy probablemente eso se va a ver afectado en cuanto a los precios, está afectando también la demanda de los metros cuadrados de las oficinas. No es que las personas se van a quedar todos trabajando en casa, lo que sí está ocurriendo es que a lo mejor que una empresa que necesitaba 1000 metros cuadrados para operar, hoy en día puede a lo mejor operar con la mitad de esa área o con el 60% del área que inicialmente requería. Entonces, estos son aspectos que debemos tener en cuenta porque cuando manejo un grupo de inversionistas, generalmente, si me preguntas en qué invertir, preferiría invertir a lo mejor en bodegas o en propiedades para que pueda rentar, si quiero realizarlo con esos fines, para empresas de comercio electrónico o quizás en el área residencial, en propiedades que no sean de lujo y no necesariamente en el área de oficina. Aquí les quiero compartir 4 tips que siempre me pregunto cuando evalúo o me reúno con un desarrollador de proyectos inmobiliarios. Y es que trato siempre como que a lo mejor de reducir áreas que no me aporten valor, intento incrementar o aumentar, ¿verdad?, las áreas que me aportan valor. Por ejemplo, si lo alineo un poco con lo que estuvimos hablando, si hablamos de propiedades residenciales, pensemos en departamentos. Si nosotros pensamos en departamentos, entonces yo pensaría a lo mejor en incrementar o aumentar el área del estudio, que es una zona que hoy en día es bastante interesante. A lo mejor intentaría diseñar y crear cosas que tradicionalmente no contaban los apartamentos y a lo mejor es un área para gimnasio en casa. Eso es algo nuevo que puedes promover y que tiene muchísima aceptación y que la tendencia a nivel mundial es que este tipo de tendencias pues se impongan y que cada día sean más comunes. Entonces, el tema de innovar y involucrarnos en los desarrollos inmobiliarios es algo que te va convirtiendo en una especie de autoridad en tu mercado por tener esa visión de ver hacia dónde se está moviendo el mundo y cómo podemos nosotros ser parte de todos esos cambios que se están realizando. De esa forma, aquí les coloco algunos ejemplos. La tendencia es que a nivel mundial, bueno, ya el tema de los closets, de las viviendas, generalmente las damas se les hace muy pequeño, las chicas, mi esposa, por ejemplo, se les hace muy pequeños los closets y la tendencia es entonces que en vez de tener un closet, un vestier, ya el enfoque sea más como una tienda. Generalmente cuando tú colocas un poco de iluminación en el vestier y haces algunos cambios pequeños, hace que obviamente todo lo que coloques allí se vea mucho mejor, pero más allá de eso, te ayuda muchísimo con la comercialización del proyecto y sobre todo con la rentabilidad en relación al precio de venta de lo que pudieses vender las propiedades. Espacios funcionales, si por ejemplo hablamos de departamentos pequeños que a lo mejor no son de lujo, puedes tener espacios funcionales en la cocina en donde a lo mejor levantando un área o un ala de mueble, de un mesón, puedas tener un área para que los niños hagan la tarea y eso te va a servir
pues de mesa para las tareas y para los compromisos del colegio de tus hijos. Entonces, estas son tendencias bien interesantes que debemos tener en cuenta. Si hablamos, por ejemplo, de los baños, ya hoy en día la tendencia de los baños es que dejen de ser un baño y a lo mejor con algunos pequeños cambios podamos convertir esa sensación en que el baño se convierte en un mini spa. Y los cambios que en realidad tenemos que hacer son bastante sencillos, porque a lo mejor con un sistema de iluminación en donde puedas colocar pues un poco que puedas graduar pues la iluminación del baño, que puedas colocar ambientadores para que te den una sensación pues de tranquilidad, y sobre todo también un fondo musical. Esos tres aspectos principalmente te pueden ayudar a generar un espacio que sea distinto a lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica. También vemos muebles que se convierten en repisas o que pueden ser camas, como vemos a lo mejor en muchos sitios en donde el metro cuadrado de construcción es bastante costoso, como decirte, no sé, en Hong Kong o en Japón o en Francia, en muchas de estas grandes capitales en donde el área de construcción es realmente costosa. Ya estamos acostumbrados y muy probablemente todos hemos visto muebles que sirven de biblioteca y que en la noche lo giras y tienes una cama o tienes un sofá cama y tienes un espacio adicional que puedes sacarle provecho desde otro punto de vista. El tema de las viviendas inteligentes, ya obviamente me imagino que todas las demás viviendas que teníamos eran viviendas tontas, porque ya el tema de las viviendas inteligentes cada día es mucho más común, que anteriormente se veía en los Estados Unidos y poco se veía en nuestros mercados. Pero la verdadera clave y una de las mejores recomendaciones que te quiero hacer hoy, fíjense que estamos hablando de bienes raíces comerciales, es que ya no basta con ser un agente inmobiliario. El concepto que quiero que nos llevemos hoy, y eso es uno de los principales mensajes que quiero compartirles, es que ya como agente inmobiliario, desde el punto de vista de bienes raíces comerciales, no es suficiente. Debemos actuar y pensar más como socios de nuestros clientes. Y en bienes raíces comerciales, para poder hacernos socios de nuestros clientes, debemos pensar y actuar de esta forma. Número uno, cuando tú tienes un socio, los socios se deben permitir tener debates saludables. O sea, no el tema de que tu cliente, tu propietario o el inversionista presenta objeciones y quiera debatir contigo algún punto, es algo sumamente saludable e importante que se den las relaciones comerciales para el tema de las inversiones inmobiliarias. Pero esto va a requerir que nosotros podamos tener una mentalidad abierta, porque una mentalidad abierta es lo que permite evaluar tu posición y conocer tu punto de vista. Y eso sin duda es súper sano para el tema de las inversiones, porque lo vas a requerir. O sea, el tema de evaluar distintas posturas siempre suma en el tema de las inversiones inmobiliarias. ¿Compromisos con qué? Con el negocio pero la gente siempre me dice, bueno, pero ¿cómo evalúo, César, el compromiso de una persona? Si esa persona va a estar realmente comprometida. Y una de las formas que he conseguido para poder evaluar el compromiso es que evaluando el compromiso de esas otras personas con las cuales voy a trabajar en otras áreas de su vida, qué tan comprometido es con su familia, qué tan comprometido es con su negocio, qué tan comprometido es con el éxito o con las metas que esas personas tienen. De esa forma podemos ir un poco conociendo qué tan comprometido es esa persona, qué tan comprometido es ese agente inmobiliario o qué tan comprometido es ese cliente con los objetivos y con la misión que se ha planteado, porque cada inversionista tiene una visión distinta. Hay personas que invierten para vender una propiedad generando alguna ganancia de capital. Hay otras personas que invierten más desde el punto de vista patrimonial, o sea, que invierten para generar flujo de caja pues mensalmente, flujo de efectivo. Obviamente cuando paso de ser un agente inmobiliario a tener una mentalidad de socio, eso requiere también que todos debemos rendir cuenta, o sea, cuáles son mis responsabilidades dentro del equipo. Eres el agente inmobiliario, eres el responsable de traerme las oportunidades. Bueno, esas responsabilidades deben estar bastante claras y, por supuesto, debemos tener metas y responsabilidades muy claras. Y aquí quiero que hablemos entonces un poco acerca de los motivos principales por los cuales las personas invierten en bienes raíces y veamos cuáles son los que tienen más oportunidades en el año 2021 con todo este concepto que tenemos. Número uno, generar ingresos por renta. Lo hablamos al inicio, el tema de que
exista un aumento en la tasa de desempleo, va a generar que muchas personas que anteriormente, o algunas personas que anteriormente pensaban en comprar una propiedad, hoy en día se vayan al mercado de las rentas. O sea que este va a ser un motivo de adquisición para los inversionistas bastante importante. El tema de las ganancias por la apreciación de la propiedad, que es un motivo de adquisición bastante común. Si tienes inversionistas de este tipo que quieren invertir para ganancias de capital, aquí mi recomendación es que lo plantees a mediano plazo, porque muy probablemente vas a requerir un plazo un poco mayor a las condiciones que teníamos antes del año 2020. Y el otro motivo también principal para la adquisición de bienes raíces es para operar un negocio. Y aquí me enfoco principalmente en los negocios que hablamos al inicio, que son los negocios que tienen crecimiento y que tienen muy buena proyección para el año 2021. Y me enfoco menos en los negocios que están siendo afectados. Y la gente siempre me dice, bueno, César, pero tradúceme eso, ¿cómo lo llevo a mi día a día? Y te quiero colocar, por ejemplo, uno solo. Si yo voy a realizar una inversión en marketing digital, ¿a qué tipo de intereses o a qué tipo de propietarios me enfocaría? Principalmente me enfocaría en los rubros que tienen crecimiento comercial en este momento, porque es muy probablemente que esos negocios tengan el flujo suficiente para comprar o para hacer crecer sus negocios. Entonces, fíjense cómo conocer lo que inicialmente hablamos de todo lo que es el panorama económico del año 2021 en nuestra región, cómo podemos monetizarlo y cómo le vamos a sacar provecho en bienes raíces comerciales. Conocer cuáles son esos negocios que están en crecimiento me permite poder identificar un público objetivo, el comprador ideal para mis propiedades, y en función a eso puedo diseñar y puedo ser mucho más efectivo en mis campañas de marketing digital, que es otro punto que también quiero comentar un poco más adelante. En cuanto a los métodos de valoración de propiedades, bueno, seguimos teniendo, por supuesto, los tres métodos principales: el comparable de venta, el método de ingresos, ¿verdad? Que es un método de capitalización directa, y también tenemos el método del costo de reposición. Principalmente en bienes raíces comerciales, si hablamos que el objetivo de las personas que invierten profesionalmente en bienes raíces es un tema de inversión, aquí sin duda lo que mi recomendación es que estimemos el valor de las propiedades por el método de ingresos, a través de la capitalización directa o a través de los flujos de cajas de contado. Estos son temas que en los webinars anteriores hemos comentado un poco con profundidad. ¿Por qué invertir en bienes raíces? Esto es algo que siempre me gusta comentarlo, porque la gente en muchas ocasiones me dice, bueno, César, yo estoy invirtiendo en Bitcoin, o estoy invirtiendo, no sé, en fondos mutuales, o estoy invirtiendo en la bolsa de valores. Y es que los bienes raíces me permiten, número uno, tener un poco más de control. O sea, a pesar de que se puedan ver afectados, me permite controlar mucho mejor mi inversión. Es mucho más fácil comprar propiedades y ponerlas a producir y que me generen flujo de dinero, porque si yo compro un edificio, compro una propiedad y lo alquilo, esa propiedad me va a estar generando ingresos todos los meses, obviamente si hice los números de forma apropiada. El apalancamiento, hablamos al inicio también que hay una tendencia de que las tasas de interés están bajando a nivel mundial para incentivar este tipo de inversiones. Entonces, ese apalancamiento en este momento es uno de los incentivos más atractivos que debemos tener en cuenta. La amortización, porque bueno, compro un edificio, compro una propiedad, me apalanqué con un financiamiento bancario y mi inquilino, en lo que rento la propiedad, o el arrendatario, dependiendo cómo lo llaman en sus países, es quien paga la deuda que tengo con el banco. En bienes raíces la creatividad juega muchísimo. Yo puedo comprar un edificio y cambiarle el uso, a lo mejor un edificio que era de oficina, haciendo algunos permisos pues dentro de la municipalidad, la alcaldía, dependiendo cómo se llame en tu país o en tu región o en tu municipio. Puedes cambiarlo, por ejemplo, a propiedades residenciales y puedes mejorar el valor de la propiedad, o puedes mejorar, por ejemplo, la ocupación. ¿Por qué hablo de la ocupación? Porque, bueno, si compro una propiedad con fines de renta, me interesa muchísimo conocer cuál es la ocupación en ese sector para poder mejorar las rentas y mejorar la ocupación, valga la redundancia, de ese tipo de propiedades, porque en esa misma medida mejoro mi ingreso. También, obviamente, la plusvalía, pero la plusvalía siempre lo dejo como que para el final, porque depende más del mercado que de mis estrategias como tal para invertir.
Objetivos de las propiedades inmobiliarias para este año 2021. Por ejemplo, uno de los objetivos es una propiedad alquilada que produzca un flujo de caja constante. Este va a ser uno de los principales objetivos para los inversionistas en este año 2021. Un inmueble con potencial que con algunas remodelaciones y o nuevos inquilinos pueda generar ingresos más altos por los alquileres. Este también va a ser otro motivo de gran peso para este año 2021. Y, por ejemplo, tenemos otro objetivo de inversión, que es una propiedad que pueda renovarse y venderse rápidamente, obteniendo unas ganancias. Este es un objetivo que es menos probable en el año 2021 porque la tendencia no va a favor de la venta y la comercialización de propiedades, sino que va más enfocado hacia el tema de la renta, por todo lo que hablamos. Un inmueble que genere poco ingreso en rentas, pero que probablemente se apreciará sustancialmente en valor con el tiempo. Este es un objetivo que también es uno de los que menos probabilidades le coloco para este año 2021. Una propiedad a la cual se le pueda modificar el uso original. Es algo bien interesante que puede presentar oportunidades de inversión, sobre todo si vemos, volvemos al ejemplo de las oficinas, muchas empresas, muchas corporaciones están disminuyendo sus metros cuadrados, entonces esta puede ser una gran opción para inversionistas que quieran entrar en algún mercado en particular. Entonces, ¿cómo identifico las oportunidades? A ver, uno, retorno sobre inversión. En bienes raíces comerciales, hablamos al inicio, dejo a un lado el tema emocional y me enfoco en la rentabilidad. Y el retorno de la inversión es lo que me dice cuál es la mejor inversión dentro de las opciones de mi mercado. La gente siempre me dice, bueno, César, ¿cuándo sé si tengo un buen retorno sobre inversión? Y evalúo un poco tu mercado. Si tu mercado, por ejemplo, un banco, tú tienes, supongamos que tienes, no sé, $500,000, y los tienes en un banco a una tasa de plazo fijo, a lo mejor el banco te puede pagar un 3, un 4%. Te comento esto porque obviamente si yo voy a invertir en un proyecto que me va a generar la misma rentabilidad que un banco, en donde no tengo que hacer tantos análisis, tengo menos riesgo, quizás dependiendo de mi país ese dinero está protegido por algún fondo, por alguna institución del gobierno. Entonces, eso va a hacer que el inversionista no se vea incentivado si yo tengo un retorno de inversión tan bajo o algo similar o cercano a lo que me pueda pagar un banco. Entonces, generalmente estos retornos deben ser mínimo un dos veces, por ejemplo, lo que me pagaría un banco. Si un banco me paga un 3, un 4% a plazo fijo al año, bueno, yo si tengo un retorno de inversión menor a un 8, un 9%, a lo mejor no es interesante para mí entrar en este tipo de negocios por todos los riesgos que esto implica. Obviamente el retorno de inversión lo evalúo a través de los ingresos brutos y los ingresos netos que me generan las propiedades. Y digo ingresos brutos porque los ingresos brutos son el precio, por ejemplo, por así decirlo, el canon de arrendamiento por el que puedo alquilar las propiedades. Pero adicionalmente, si tú tienes un edificio en donde tienes un edificio para los departamentos, pero adicionalmente puedes tener ingresos por servicios adicionales que prestes. Por ejemplo, no sé, un servicio de lavandería. Entonces, los ingresos brutos incluyen todos los ingresos por renta más todos los ingresos por servicios adicionales que tú puedas tener dentro de la propiedad. Pero tener propiedades también genera un compromiso y tienes gastos operativos de servicios, de impuestos, de seguro. Entonces, por eso allí entra el término de los ingresos netos, porque a pesar de que tengo unos ingresos brutos, debo descontar los gastos operativos, los gastos que son naturales pues de tener una propiedad, y una vez que el resto de los ingresos brutos, los gastos operativos, consigo los ingresos netos. El servicio de la deuda es lo que me cuesta el dinero que me estoy financiando, por ejemplo, con el banco. Si, por ejemplo, yo tengo una hipoteca en donde pago $10,000 mensuales, ¿verdad? Por el crédito que asumí, el servicio de la deuda serían $10,000 por 12 meses, serían $120,000 en este ejemplo. Entonces, eso es algo que me ayuda a estimar después de forma profesional el retorno de inversión, y con esto consigo el flujo de caja neto. Y obviamente la inversión inicial, que la inversión inicial es el dinero que efectivamente saco de mi bolsillo. O sea, si compro una propiedad de $100,000 y yo coloqué $20,000 en mi bolsillo y el banco me prestó $80,000, mi inversión inicial son los $20,000 que coloqué en mi bolsillo, porque los otros $80,000 es un apalancamiento financiero que conseguí a través de un banco.
Y aquí, bueno, les comparto un poco lo que es la fórmula de retorno a inversión para que ustedes con la presentación, la cual se las puedo compartir al final con mucho gusto, puedan tener entonces las fórmulas de retorno a inversión, teniendo que el retorno a inversión es el flujo de caja neto entre la inversión inicial, recuerden que la inversión inicial es lo que efectivamente colocaste, y el flujo de caja neto es los ingresos brutos, o sea, los ingresos que me generan todas las rentas y los servicios, menos los gastos operativos, menos el servicio de la deuda. Aquí tenemos también el detalle de cómo se calcula, de tal forma que ustedes puedan utilizarlo. Si tienen alguna pregunta, por favor, la colocan en el chat y con todo gusto las vamos comentando. Y aquí quiero ya entonces entrar un poco más en materia y toda esta introducción de bienes raíces comerciales la hice para llegar a este punto. Porque es que ya en el año 2021 y a finales de este año ya el negocio de bienes raíces comerciales ha sido un negocio, y los bienes raíces en general, ha sido un negocio bastante tradicional y conservador durante muchos años. Pero en el año 2021 vamos a ver una tendencia mucho más marcada en relación al marketing digital y a todas las herramientas tecnológicas que están impactando de forma directa el sector inmobiliario. Y aquí, para que veamos un poco cómo ha sido ese crecimiento, aquí les quiero compartir una gráfica de crecimiento de cómo los principales medios sociales, ¿cuánto le tardó, por ejemplo, a Facebook llegar a 1.000 millones de usuarios? Y fíjense que cuando hablo de 1.000 millones de usuarios, estamos hablando de una cantidad enorme de personas. Facebook le tomó prácticamente como 7, 8 años llegar a 1.000 millones de usuarios. Veamos que Instagram lo hizo en menos tiempo, WhatsApp también lo hizo en menos tiempo, pero el fenómeno hoy en día es TikTok. TikTok logró hacerlo en prácticamente 3 años, llegar a 1.000 millones de usuarios. Y esto es algo que realmente me hizo reflexionar muchísimo, porque entonces si nosotros vemos cómo viene el crecimiento exponencial en cuanto al número de usuarios, de personas que tienen pues cuentas en estos medios sociales, sin duda alguna es fácil ver que entonces también gran parte de nuestro público y de nuestros clientes van a ir ingresando, si no han ingresado, a todos estos medios sociales. Y lo interesante es que estamos recuerdo claramente que en una de las conferencias de Las Vegas, el conferencista explicaba que estamos en una era que es la era de la distracción. O sea, todo el mundo en este momento quiere tu atención. O sea, todas las plataformas sociales intentan mantenerte la mayor cantidad de tiempo dentro de sus plataformas. ¿Para qué? Para que los anunciantes puedan venderte algún producto o servicio y de esa forma ellos monetizar y generar ingresos. Entonces, cuando nosotros entendemos un poco cómo está funcionando el tema de la atracción, o sea, de cómo captar la atención de las personas, sin duda alguna, yo también quiero estar en el sitio y quiero tener publicidad en el sitio en donde están mis clientes, porque en esa misma forma le voy a poder llegar, pero en este caso utilizando todas las herramientas tecnológicas. ¿Qué hacíamos en el pasado? Íbamos a un grupo de reuniones o íbamos a los gremios o íbamos a alguna reunión en donde estaban los promotores, en donde estaba nuestro público objetivo. ¿Para qué? Para poder conectar con ellos y en esa medida convertirlos posteriormente en mis clientes. Hoy en día sigue funcionando exactamente igual, lo único es que ya no necesariamente tienes que irte de forma presencial a todas las reuniones, obviamente, y esto es un tema bastante polémico, la gente me dice, bueno, pero es que un Zoom nunca va a sustituir un apretón de mano. Y eso es cierto, pero lo que te quiero compartir es que ya en el año 2021, y yo lo estoy haciendo, o sea, ya hoy en día contamos y debemos tener automatizaciones con videos que estén vendiendo. O sea, yo hoy en día ya tengo grabado, por ejemplo, cuál es mi propuesta de valor con un propietario y cuál es mi propuesta de valor también con una persona que quiere invertir en bienes raíces. ¿Esto es mejor que una reunión presencial? Sin duda que no lo es. Pero lo que sí me permite este tipo de automatizaciones y este tipo de campañas es poder estar haciendo esa presentación de manera digital con 5 o 10 clientes de forma simultánea, que anteriormente, bueno, iba a 1 o a 2 reuniones al día. Hoy en día puedo tener 10 reuniones, a lo mejor de manera digital, ¿verdad? A través de un video, a través de una automatización con distintos clientes que anteriormente, bueno, no alcanzaba el día para hacer todo este tipo de actividades. Pero la clave, y ya aquí hablo, esto es un tema que se ha hablado muchísimo, pero ya hablo de que en el año 2021 es una obligación que todos estemos construyendo nuestra marca personal. O sea, todos estos personajes emblemáticos que estamos viendo aquí
tienen un sello muy particular que ya cuando tú ves sus bigotes, sus anteojos, su forma de vestir, ya los identifica. Y es lo mismo que nosotros debemos construir. O sea, debes convertirte en una marca personal en tu mercado, y esto lo puedes hacer generando contenido de valor y teniendo en cuenta la escalera de valor. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿cómo puedo generar contenido de valor para mi mercado? Si, por ejemplo, yo estoy en Bogotá, yo puedo empezar a generar artículos y contenido. Y ojo, y esto, el problema es que a veces la gente piensa que es que tengo que invertir en equipos o que tengo que hacer una producción de Hollywood para poder colocar un video en YouTube. Y la realidad es que yo lo que quiero invitarte hoy es a que saques tu teléfono y grabes un video hablando del mercado inmobiliario en Bogotá. Y el agente inmobiliario que esté en Lima debe sacar un video hablando de su mercado inmobiliario en Lima. Y quien esté en Chile tiene que sacar un video hablando del mercado inmobiliario de Chile. Pero ¿qué hace? Cuando saco mi teléfono, lo que voy a compartir a las personas, y debo hacerme esta pregunta: oye, ¿qué le gustaría conocer a una persona que quiere invertir en un edificio en Santiago? Ah, mira, debes conocer cómo está el mercado, cuál es la tendencia, cómo van los precios, cómo van las rentas, si tengo información, por ejemplo, de la ocupación o de la desocupación. Eso es un video con una propuesta de valor interesantísima. Y la clave aquí está en la disciplina, porque en muchas ocasiones empezamos a generar contenido, pero no somos constantes. Y la realidad es que generalmente no pasa nada, pero empiezas a cultivar esa marca personal que posteriormente vas a empezar a cosechar mucho fruto. Entonces, la pregunta es, ¿qué están buscando los compradores entonces pregúntate en tu ciudad, coloca el nombre de tu ciudad y aquí tienes tarea. O sea, tienes que empezar a generar contenido de valor para las personas que quieren invertir en oficinas, para las personas que quieren invertir en bodegas, para los promotores y los desarrolladores inmobiliarios, y en esa medida te empiezas a convertir en una autoridad en tu sector y en tu región también. Si nosotros entonces evaluamos desde el punto de vista de bienes raíces comerciales cuál es la tendencia del mercado global, bueno, es que obviamente la instantaneidad es clave. O sea, hoy en día las personas te mandan un correo electrónico, te envían un mensaje y esperan una respuesta dentro de los primeros 5 minutos. Inclusive hay estudios que hablan que si tú das respuesta a tu cliente en los primeros 5 minutos a su contacto, las probabilidades de venta se multiplican en más de un 70%. Y esto es algo bien interesante. El tema es que obviamente estamos en un mundo omnicanal, y esto quiere decir que las personas te pueden escribir a través de un comentario de tu canal de YouTube, un mensaje privado por Instagram, un correo electrónico o un mensaje por Facebook. Entonces, ¿cómo podemos nosotros atender, de forma simultánea todas estas solicitudes, comentarios, correos electrónicos? Hay plataformas que te ayudan a mejorar ese servicio al cliente y esa atención para poder sacarle provecho a todas estas herramientas tecnológicas que sin duda alguna tus clientes van a esperar respuesta de ti dentro de los primeros minutos. Ya el tema de que, por ejemplo, solamente tengo un buen servicio no es suficiente. Debo tener también un propósito adicional, algo como lo que hace RE/MAX con el hospital de niños, ¿verdad? Cuando vamos a las convenciones de Las Vegas, bueno, exactamente igual tenemos que realizar nosotros en nuestros mercados locales. Nosotros debemos tener un propósito adicional al buen servicio. Obviamente requiere de buen servicio, requiere de tener una marca personal, pero adicionalmente también las personas se ven atraídas con un propósito de beneficencia, por así decirlo, que es esa misión espiritual que te ayuda a crecer como persona y que hacen que muchas personas también quieran participar y quieran hacer negocios contigo. El marketing digital inmobiliario en bienes raíces comerciales, bueno, cuenta con un arsenal de oportunidades, y lo común es que los agentes inmobiliarios nos quedamos con los fotoclasificados y en algunos casos con una plataforma de CRM. Con una plataforma de CRM, bueno, es esa plataforma que me ayuda a administrar no solamente el contacto del cliente, sino todo lo que es mi interacción. O sea, qué propiedades le he enviado, los comentarios que me da el cliente, le puedo enviar algunas otras alternativas, puedo coordinar citas, etcétera, porque varía muchísimo, bueno, del tipo de sistema CRM. Pero ¿qué tal que empecemos a utilizar automatizaciones, por ejemplo, de email marketing, que todavía funcionan bastante bien? Porque, bueno, aunque el porcentaje de apertura y de clientes interesados ha bajado en los últimos años, si tú tienes una base de datos de 10,000, 20,000 prospectos, obviamente, aunque me terminen comprando un 1% de 20,000 prospectos, es un número interesante de transacciones que voy a terminar cerrando.
Y aquí te quiero hablar un poco lo que es la escalera de valor. O sea, en muchas ocasiones pensamos que vamos a vender ese edificio de 5 o 10 millones de dólares o de $1 millón, porque, bueno, alguien me llamó y sencillamente me compró el edificio. Y eso funciona, sí pasa, pero la realidad es que hoy en día, y más en esta tendencia hacia este año 2021, las personas se van a acercar a ti por información de ese contenido de valor que tú estás generando. O sea, te voy a pedir información, a lo mejor los referenciales o el precio, dólares metro cuadrado, de bodegas, por ejemplo, en Santiago de Chile, o de bodegas en Buenos Aires, o de bodegas en Bogotá. ¿Y por qué hablo de la escalera de valor? Porque yo inicialmente me voy a acercar a ti porque, bueno, esa información la necesito, ¿verdad? Para los análisis, para el crecimiento, para la proyección que tenemos para nuestra empresa para el año 2021. Pero la escalera de valor lo que me dice es que si yo te pido información, ¿verdad? Yo te puedo pedir a cambio, bueno, por ejemplo, tu contacto. Entonces le digo a las personas, bueno, descarga este libro, descarga mi webinar en donde hablo de las bodegas en Colombia, en donde hablo de las bodegas en Bogotá, pero a cambio te pido tu correo electrónico, tu número celular con WhatsApp, que es muy importante, es un medio súper efectivo en Latinoamérica que no debemos descuidar, ¿verdad? Entonces, si tengo tu nombre, tengo tu apellido, tengo tu correo electrónico y tengo tu teléfono, puedo seguir enviándote información sin necesidad de pagar las plataformas sociales, porque generalmente le tengo que pagar a Facebook, a Instagram, a Google para que muestre mi publicidad hasta que tengo tu número de teléfono. Una vez que tengo tu número de teléfono, te puedo llamar, te puedo enviar un correo electrónico y eso sin duda me acerca. Entonces, primer paso, generar contenido de valor. Luego genero la automatización, pero por nicho. O sea, o sea, el problema es que venimos de un mundo muy general en donde la misma información le daba a la persona que quiere comprar una casa, a la persona que quiere comprar un edificio o a la persona que quiere comprar un galpón. Aquí la clave está en los nichos y hay un libro que les quiero recomendar que se llama, en español sería La cola larga, que va dirigido a nichos de mercado muy específicos, pero que son nichos quizás globales. Entonces, si lo llevo a bienes raíces, a lo mejor te puedes convertir en el experto en bodegas para el comercio electrónico en Latinoamérica. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que te va a generar muchos prospectos, ¿verdad? Y con tus aliados de oficinas RE/MAX en otros países, puedes entonces cerrar transacciones, puedes hacer referidos de bodegas, por ejemplo, en Chile, en Bogotá o en Lima. Entonces, todos estos aspectos debemos tenerlos muy en cuenta porque la persona primero se te acercan por un contenido de valor, por ese webinar o por ese libro descargable que me estás dando, consigo tus datos y posteriormente en mi automatización, luego te puedo enviar un correo en donde te ofrezco, si por ejemplo descargaste un libro, te ofrezco un webinar gratuito y ahí voy midiendo el interés porque a lo mejor yo conseguí 100 personas que descargaron el libro descargable, pero esas 100 personas con mi automatización en un segundo correo electrónico te envío acceso al webinar en donde hablo del tema de las bodegas. Y luego en un tercer correo electrónico, quizás dependiendo del interés de esas 50 personas, 50 vieron el webinar. Y de esas 50 personas que tienen interés, ¿verdad? Y que siguen viendo información, quizás luego le puedo enviar una invitación a una reunión privada de 5 o 10 personas en mi oficina en donde vamos a ver algunas alternativas o algunas oportunidades de inversión o de propiedades que puedan estar de oportunidad para rentarse como bodega en mi mercado. ¿Y por qué te comento todo esto? Porque esa escalera de valor de que inicio contigo con algo gratuito, con un archivo descargable, me permite conseguir tus datos, luego te llevo un webinar, luego te pido una reunión privada y en esa reunión privada te puedo calificar mejor, puedo ver realmente cuáles son tus intereses, puedo ver el poder adquisitivo de la empresa o del grupo que representas y de allí te aseguro que vas a cerrar negocio. Lo importante es que seamos realmente específicos y que tengamos contenido realmente de muchísimo valor. Obviamente, tenemos muchas otras herramientas como lo que es el posicionamiento SEO, la publicidad o el pago que principalmente podemos manejar por Google, que es el principal buscador del mundo, Google y YouTube, que es el segundo buscador del mundo, las páginas de aterrizaje, que a diferencia de una página web, en la página web tenemos todo. Tenemos nuestra misión, tenemos nuestra visión, tenemos los valores de la empresa, tenemos una cantidad de información. La diferencia con las páginas de aterrizaje es que la página de aterrizaje es una página de venta. Entonces, si yo tengo una página de aterrizaje, por ejemplo, para bodegas, allí yo te puedo colocar la información del libro descargable, ¿verdad? Conocen los principales 10 errores de las personas que invierten en bodegas. Si yo estoy interesado en comprar una bodega, ese contenido muy probablemente va a ser de mucho valor para mí.
Entonces, eso lo puedo colocar allí, en esa página de aterrizaje. Lo otro que puedo colocar son testimonios de personas que han invertido o que han comprado o que han vendido bodegas conmigo. Eso te da mucho poder porque generalmente, bueno, los seres humanos tenemos ciertos temores y ciertos miedos antes de invertir. Y el tema de que existe un tercero, un testimonio que pueda ser verificable de éxito, que compró o vendió contigo, aumenta la credibilidad y disminuye pues los temores que pueda tener tu prospecto. Entonces, en las páginas de aterrizaje, que son páginas de venta, coloco testimonios, coloco por supuesto también la información de las propiedades que te quiero vender, pero muy importante, debo colocar una captura de los datos de ese prospecto para posteriormente entonces poder llamarlo, enviarles correos electrónicos con automatizaciones como hablamos hace unos minutos y también podamos, por ejemplo, enviarles mensajes por WhatsApp para definir algunos aspectos sin necesidad de pagarles a las plataformas. Por supuesto, los drones, los medios sociales y muy importante el tema del video. O sea, fíjense que me he enfocado en hablar de video, de que saquemos nuestros celulares y grabemos contenido de valor, hablando de oficina, hablando de los terrenos, hablando de edificaciones, en función al nicho en el que te quieras especializar. Pero para esto debo identificar muy bien cuál es el segmento del mercado. O sea, si yo hablo de bodegas en Lima, por ejemplo, bueno, ¿quiénes son los dueños de las bodegas en Lima? Es una pregunta que me tengo que hacer. ¿Qué edad tienen esas personas? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Juegan golf? ¿Juegan tenis? No sé, hacen equitación. Entonces, conocer eso, ¿para qué me sirve? Una vez que yo conozco a mi público objetivo, yo puedo segmentar campañas a través de los medios sociales muy especializadas para esas personas. A lo mejor yo puedo colocar personas entre 45 y 60 años que vivan en Lima, en un sector donde muy probablemente estén los propietarios de este tipo de propiedades, con los intereses, y eso obviamente potencia muchísimo la captura de prospectos, la captura de los leads, para poder entonces conseguir esas reuniones y llevarlos a mi embudo de ventas con automatizaciones. Obviamente, a diferencia del comercio electrónico, la gente no te compra todavía una casa de forma automatizada. Lo que sí hago es que puedo automatizar gran parte del proceso y puedo capturar los datos de mi cliente utilizando todo ese conocimiento del comercio electrónico. Y sobre todo, utilizar muchísimo lo que es el tema de los embudos de ventas, pero también el tema del remarketing. ¿El remarketing qué es? El remarketing es cuando tú entras, por ejemplo, en Amazon o entras en Mercado. Cuando entras en Mercado Libre o entras en Amazon, por ejemplo, y quieres comprar un celular, generalmente estas plataformas capturan tus datos y cuando sales de esa plataforma te empieza a aparecer publicidad de celulares en venta en muchos otros medios digitales, en otros medios sociales, y esto se hace a través de la captura de datos de los píxeles. El píxel es algo muy importante que te va a ayudar con ese remarketing. Esto vale la pena quizás que para quienes no conozcan cómo funciona el tema de los píxeles, que tomen nota y que con un experto en el tema de marketing digital puedan investigar, porque esto sin duda aumenta muchísimo las ventas y la captura pues de datos de prospectos. Entonces, poniendo esto un poquito en contexto, podemos ir resumiendo todo lo que hemos venido hablando en relación al tema del marketing digital. Genero contenido de valor, lo promociono principalmente a través de Facebook, ¿verdad? Facebook también es Instagram y de Google, a través de los buscadores y de YouTube. Y allí entonces empiezo a captar prospectos muy bien específicos a través de los nichos. Si grabé un contenido para oficina, bueno, entonces tengo que tener una base de datos de personas que están interesadas en oficinas en Bogotá. Pero también puedo tener contenido de valor de personas que están buscando bodegas en Bogotá, de personas que están buscando edificios en Bogotá. Entonces, voy haciendo bases de datos, ¿verdad? En la medida que voy capturando datos de los prospectos. De allí me voy a mi CRM y puedo automatizar con campañas de correo electrónico, con campañas de chat o con campañas también de WhatsApp. Hay herramientas que me permiten pues automatizar muchos mensajes de WhatsApp y me permite entonces, de cierta forma, ir calificando a ese posible comprador o ese posible propietario.
Y de allí, con esas automatizaciones, voy separando a los curiosos de las personas que realmente están interesadas. Esas personas que realmente están interesadas, bueno, me reúno con ellos, atiendo las inquietudes, se hacen las demostraciones y de allí van a surgir algunos negocios. Voy al chat para ver cómo vamos por aquí. Bueno, les envío muchos saludos a todos. Y entonces, fíjense, ya para ir un poco cerrando las ideas, generalmente entonces, ¿cuál es el primer paso que debes dar? Bueno, uno, debo entonces evaluar en función a lo que conversamos, cuál es mi cartera de propiedades, o sea, en función a toda la tendencia que vimos para el año 2021, ¿ok? ¿Cuántos metros cuadrados tengo de oficina y cuánto representa, verdad, dentro de mi cartera de propiedades ese porcentaje de oficinas que tengo o ese porcentaje de metros cuadrados de oficina que tengo, teniendo en cuenta un poco lo que hablamos en relación a lo que está ocurriendo con las bodegas para el comercio electrónico, a las áreas de oficina y a los departamentos. Otro ejercicio que debo realizar es estimar de forma profesional el retorno de inversión, que también en la presentación les dejé la fórmula para que puedan hacerlo y puedan usarlo de forma sencilla. Y el retorno de inversión lo que me permite es que separar las mejores oportunidades de inversión, obviamente en función a mientras mayor retorno me genera una propiedad, bueno, más atractivo es porque más rápido recupero el capital que estoy invirtiendo. Identificar las oportunidades, ¿verdad? Pero las oportunidades yo las veo como que por nichos, porque generalmente, si lo llevamos un ejemplo de los promotores, hay promotores que son excelentes construyendo propiedades de lujo y hay otros promotores que son excelentes construyendo propiedades de interés social o propiedades económicas. Entonces, esas oportunidades van dirigidas al nicho específico y de allí la clave de tener una base de datos segmentada por nichos, porque si mi base de datos es general, bueno, pierdo efectividad. Promover las propiedades con la segmentación adecuada de mi público objetivo, un poco lo que vimos en las láminas anteriores. Empezar a generar contenido de valor para promoverlo en los medios digitales que me ayuden a alcanzar ese público objetivo, ese público que determinamos anteriormente. Y bueno, también invitarte a que estés atento a todo el programa de capacitaciones que trae RE/MAX para el año 2021. También siempre estoy compartiendo información que ayuda pues, a los emprendedores y al sector inmobiliario a través de mis medios sociales, @TIC_CESAR_LÓPEZ. Y por último, pedirles que seamos menos duros. En muchas ocasiones somos muy perfeccionistas y realmente lo que te permite crecer y evolucionar es que esos errores del pasado al final son el activo del presente y son tu activo del futuro. Quiero darte las gracias por acompañarme hasta aquí, bueno, y espero que este contenido te ayude a mejorar tus negocios inmobiliarios y a que puedas tener un exitoso año 2021. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, César. Muy interesante todo el contenido. Aquí tenemos por acá con nosotros también a nuestro querido Avi Maril. Bienvenido, Avi. Muchas gracias. Avi, ¿cómo estás? Mi querido Mira, Gus, te pedían aquí, no sé si lo viste, el autor del libro que mencionaste, creo que era el de La cola larga. Ah, claro, ya se los coloco. Ya se los coloco en el chat. Perfecto. Mira, ya se los voy a colocar en el chat. Se extraña la imagen. Ah, que está pegando el sol acá. Tengo que poner la mano. Cuando estabas comentando de tendencias que se podían comentar con los desarrolladores de viviendas residenciales, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay una cosa interesante que se está dando con edificios de viviendas que se les hace difícil encontrar la solución porque no existe el espacio para ello, pero es lo que llaman el Amazon Room, o sea, el cuarto para Amazon, porque llegan tantos paquetes del edificio que los conserjes de los edificios, los porteros, no tienen dónde colocarlos. Entonces, hoy día, construcciones nuevas ya están previendo tener un espacio de almacenamiento en la recepción para el gran volumen de paquetes que le llegan a las personas porque hacen compras en línea, ¿no? Y otra cosa que está súper interesante es, hay una marca ¿cómo se llama? De control, ¿cómo se llama? De los aparatos que abren los garajes de las casas, digamos, con el control remoto,
que tienen ahora a través de Amazon, de la aplicación, cuando le hacen el delivery, cuando le hacen la entrega de un paquete a una persona que no está en su casa, no se lo dejan en la puerta, que se lo pueden robar. Se dan muchos casos que aquí se roban los paquetes. Y entonces lo que hacen es que si esta persona tiene ese modelo específico nuevo de abridor de garaje que está conectado con Amazon, el despachador de Amazon tiene la clave para abrir con su teléfono el garaje de la casa y dejar los paquetes adentro del garaje, cerrarlo y se va. Entonces hay cosas nuevas que han surgido a raíz de esta pandemia de los últimos meses. Yo siempre uso, hay una película muy vieja, yo sé que todos aquí son muy jóvenes, pero hay una película bastante vieja que se llamaba por allá en los 80, Volver al Futuro. Y siempre, y lo comento porque siempre miro el mercado de los Estados Unidos y generalmente siempre está a la vanguardia. Entonces miro el mercado de los Estados Unidos y es como cuando volteo a Latinoamérica, bueno, ya sé lo que viene para mi mercado y eso me permite planear. Entonces, utilicemos esa analogía de Volver al Futuro. O sea, cuando tú ves todas estas tendencias que comenta Gustavo, ya sabemos que el mundo va para allá. Y eso te empodera de una forma que cuando te reúnes con un promotor, con un desarrollador y traes todas estas ideas a la mesa, generalmente lo que te terminan es convirtiendo en una autoridad del área y obviamente eso requiere que estés muy atento al mercado, que tengas que estudiar, que tengas que leer libros. Pero eso de convertirte en una autoridad, y ojo, digo autoridad por no utilizar el tema de marca personal, pero termina dándote un empoderamiento interesante que obviamente te termina convirtiendo en una referencia al sector y eso a su vez, bueno, te va a traer más negocio. Entonces, utilizamos esa analogía de Volver al Futuro para ver hacia dónde se mueve el mundo, podamos planear y en función a ese planeamiento, bueno, vamos a cosechar mejores resultados todos. Así es. No sé César, si okay, César, me pareció espectacular tu presentación como siempre. La verdad que te felicito. Tengo muchas cosas que rescatar, pero a todos, bueno, saludos a todos, mi querido Gus, ¿cómo estás? Y a todos los participantes, gracias por estar acá. Me encantó la parte que dijiste que hay que tomar video de nuestros clientes, de lo bien que hicimos el trabajo, de sus referencias, utilizar mucho las redes sociales. Hoy día las redes sociales son muy poderosas. Definitivamente que tenemos que contarle a nuestros clientes, a nuestros contactos lo que estamos haciendo y sobre todo lo que estamos haciendo bien. Pero lo que más me gustó fue el final. Cuando les dijiste que no tenemos que regañarnos tanto, cuando nos dijiste que tampoco tenemos que hablarnos tan feo, y yo estoy muy convencido de eso. Realmente para todos tengo una pequeña frase que hace bastante tiempo la utilizo y es: no te preocupes de quién eras, ocúpate de quién serás. Y me encantó, César, de nuevo tu presentación. Muchas gracias. Amigos, si tienen alguna pregunta en el chat estamos leyéndolo porque nos quedan unos minutos todavía con César y estamos terminando fuerte el año con un gran referente de los bienes raíces comerciales. Gracias, Javi. Mira, aprovecho de felicitarte por el lanzamiento de tu libro. Ya vi por allí en las redes sociales, te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora en 30 minutos, ya que lo mencionas. Ahora soy yo el que te va a pedir a ti algunos tips por privado, luego te escribo para que me ayudes, porque es una de las cosas que me gustaría hacer en el futuro, honestamente, escribir algún libro. Sí. Bueno, para los que nos están escuchando, que tal vez no sepan, Avi Maril, nuestro querido co-director regional de RIMAX Perú, escribió durante no sé cómo hizo, en la pandemia se ocupó de no solo de manejar su región con sus socios, sino también de echarse al hombro toda la iniciativa de RIMAX University Latam. Y en ese interim, además que se mudó de país y no tenía casa en Lima todavía porque estaba viviendo con la suegra, después tenía su casa pero no tenía muebles. Finalmente, no sé cómo hizo, pero escribió un libro interesantísimo, ya yo lo comencé a leer y estoy enganchado. Se llama El alma del emprendedor, se los recomiendo, lo pueden comprar por Amazon y lo pueden bajar por Amazon y van a hacer una presentación oficial hoy en la tarde, ¿no? RIMAX Perú, ¿verdad? Así es, mi querido Gus, muchas gracias por todas las palabras. Y sí, en la página RIMAX Perú, en unos 25 minutos, vamos a hacer la presentación
del libro. Les cuento, por si lo quieren adquirir, realmente le pusimos un valor muy simbólico y hoy en la tarde está a menos de $2, porque la idea es poderle llegar a la mayor cantidad posible de gente. Entonces, si lo pueden adquirir, de verdad que sería gratificante, pero sobre todo que lo comenten. Si les gusta, que lo comenten, por favor. Pero ahorita más bien aprovechemos. Ahí está la siguiente pregunta para ti, mi querido César. Dice, en el 2021, ¿cuál de las redes sociales consideras que liderará el mercado inmobiliario? Mira, bueno, todos conocemos que hay muchas redes sociales. Sin duda, TikTok no es tu público objetivo y menos en bienes raíces comerciales. En TikTok es si bailas y quieres ser divertido, ese es el mercado de allí. Pero de las redes sociales, de las plataformas en las cuales te quiero recomendar que te enfoques, porque es muy difícil, al menos que tengas un equipo de trabajo muy grande, que estés en todas. Instagram, indiscutiblemente, es la red social, y YouTube. O sea, son los dos medios en los cuales tienes que estar. Hay mercados en Latinoamérica en donde Facebook todavía sigue teniendo muchísimo poder, inclusive por encima de Instagram, pero el tema es que ya es una plataforma tan consolidada que tiene más de 2.000 millones de usuarios activos mensualmente, que el crecimiento orgánico es prácticamente imposible si no pagas. Entonces, si tú tienes un buen presupuesto para invertir allí, sin duda que hazlo, es una de las recomendaciones que hice, pero de forma orgánica puedes crecer un poquito más rápido en Instagram. YouTube es un buscador y te da un posicionamiento también muy interesante. Además, YouTube es de Google, entonces es una plataforma en la que también hay que estar. Entonces, si no tienes a lo mejor el tiempo, el presupuesto para estar en muchas otras, yo te recomiendo por lo menos esas dos que son indispensables para nuestro negocio. Yo en esto solamente quiero agregar, de todas maneras lo que dice César, correcto, pero sin importar cuál sea la red social que decidas utilizar, utiliza solo las que de verdad le puedes dar constancia. Si toma la decisión que sea Facebook e Instagram, pues que sea constante, que le puedas darle seguimiento, contestar los mensajes, publicar también mínimo 2 veces a la semana, porque yo veo muchas personas que se meten a todas las redes sociales, pero después les escriben por Twitter y nadie contesta. Entonces, dedícate a las que de verdad le vayas a poder poner constancia. Claro, aquí también puedes utilizar lo siguiente, ¿no? Si, por ejemplo, no tienes, obviamente lo ideal es manejar cada plataforma social en función al algoritmo, al objetivo de la red, pero si quieres tratar de tener presencia en todas y obviamente no estás todavía en las condiciones de tener todo el equipo que eso implica, una fórmula que puedes utilizar es colocar el contenido que generaste, por ejemplo, para Instagram, lo pites en otras plataformas. No es lo ideal, pero si quieres tener presencia en todas y tienes el tiempo para hacerlo, bueno, es una forma que también puedes utilizar. Por ejemplo, también hay aplicaciones que me permiten de forma automática que lo que publique en Instagram aparezca en los otros medios sociales. Entonces, también puedes evaluar este tipo de plataformas. O sea, hoy en día tecnológicamente hay muchas fórmulas para conseguir los objetivos. Insisto, no es lo ideal. Si tú hablas con un especialista en el tema de marketing, obviamente lo ideal es que cada plataforma tiene un formato de video, de imágenes, con unas especificaciones y los algoritmos te ayudan en función a todos estos detalles. Pero es una forma de arrancar pues con relativamente bajo presupuesto y con poco tiempo también, porque si no requiere que prácticamente te dediques el día completo a esas actividades. Fíjense, y quería comentarles que, por ejemplo, el libro que hablé de la cola larga, que no lo expliqué en la presentación, ¿qué es lo interesante de este libro? Fíjense cómo ha venido funcionando el mundo tradicional y cuáles son los cambios que vienen, ¿no? Lo que está ocurriendo en el mundo. En el mundo tradicional, si yo tenía, por ejemplo, una librería, ¿cuál era el inventario o el stock de mercancía que tengo? Bueno, generalmente los libros más vendidos, porque no me es rentable tener un espacio físico alquilado o que sea propio y tener un inventario de productos que no se mueve, ¿cierto? O sea, yo generalmente lo que tengo, oye, es el producto que tengo rotación porque es lo que me genera ganancia en mi negocio. Y así es como ha venido funcionando el mundo durante muchos años. El libro La Cola Larga lo que te invita es a que veas esos nichos de mercado
en donde los grandes muy probablemente no entran porque, bueno, no hay tanto volumen. Entonces, imagínate que, por ejemplo, en el sector inmobiliario, tú te dediques a la venta de libros especializados del sector inmobiliario. Eso es un nicho muy pequeño, pero es un nicho que puede ser global. Entonces, con el tema digital, ya las fronteras un poco se han disminuido, porque, bueno, tienes delivery, tienes entrega, puedo venderte el libro de manera digital. Entonces, aunque es un nicho muy específico, porque estoy hablando de libros especializados para el sector inmobiliario, es un nicho muy pequeño, pero como el nicho es global, puedo tener un gran negocio y puedo facturar muchísimo porque, bueno, me puedo convertir en el primer vendedor de libros o el mejor vendedor de libros inmobiliarios del mundo. Entonces, eso ya deja de ser un negocio pequeño para convertirse en un negocio interesante. Ese es el efecto de la cola larga y me parecía interesante comentárselo porque sin duda es un libro que explica muy bien lo que es el marketing digital y cómo era parte también de lo que le comentaba un poco en la presentación, o sea, cómo te puedes convertir en el mejor agente inmobiliario de bodegas de Latinoamérica. Entonces, a lo mejor si tu mercado es pequeño porque estás en un pueblo, puedes hacerte en el mejor vendedor de bodegas de Perú o de una ciudad en específica y ya el negocio deja de ser pequeño y se convierte en un negocio bien interesante. Además que el esquema de referidos de RE/MAX potencia muchísimo esas oportunidades. César, te quería preguntar, en cuanto a inversiones en inmuebles residenciales que hablabas por la oportunidad de generar renta, ¿no? Pero estamos hablando de generar renta a través de contratos de arrendamiento de largo plazo, o sea, de un año o más, ¿no? ¿Qué te parece? Te digo porque sé que en muchos lugares está funcionando muy bien el tema de los inversionistas que compran propiedades para ponerlas en Airbnb, en aquellos lugares donde está permitido y se puede hacer, ¿no? Porque hay muchas ciudades que le hacen de alguna manera la guerra a Airbnb y le ponen muchas restricciones, pero hay lugares donde hay más, digamos, Sí. más oportunidad, hay menos regulación, etcétera. Sí, hay proyectos completos que se desarrollaron con ese proyecto de Airbnb, pero ¿qué pasa? Con el tema de la pandemia y con la disminución de todo lo que ha sido el turismo pues, a nivel mundial, se han visto bastante afectadas. Inclusive plataformas como Airbnb están colocando también ya como que rentas no tan cortas, sino a lo mejor rentas donde te puedo alquilar una propiedad de varios meses. Eso sin duda es un gran negocio, pero ¿qué te dicen los expertos en economía en el mundo? Que los efectos económicos de la pandemia todavía nos va a llevar unos meses más. Entonces, si yo no compro una propiedad en este momento, voy a tener un porcentaje de desocupación allí importante y entonces los primeros meses o mientras no se estabilice de forma pues bien estable la economía, no voy a empezar a producir dinero. Entonces, en este momento, hoy, no lo recomendaría y me iría más hacia un formato a lo mejor de mediano plazo por lo que está ocurriendo. Pero antes de la pandemia era el negocio porque el retorno de inversión de propiedades alquiladas en Airbnb era muchísimo más rentable que las propiedades que se alquilaban por largo plazo. Pero en este momento, cuando entró la pandemia, ese tipo de negocio se ha visto bastante afectado. Y bueno, y por eso vimos que, por ejemplo, Airbnb redujo gran parte de su número de empleados, pues de las personas que trabajaban en la empresa. Y bueno, fue un caso emblemático que en su momento se conversó muchísimo en todos los medios sociales por lo que implicaba. Pero ya salió la bolsa de valores también hace poco, entonces es un negocio que, insisto, es un negocio muy bueno, pero en este momento por la situación particular de la pandemia en el mundo y por lo que están proyectando los economistas en la región, ese efecto económico se va a sentir un poquito más. Si vemos, por ejemplo, en Europa ya muchos países están de nuevo, Alemania vi que decretó de nuevo una cuarentena fuerte hasta mediados de enero y así lo están haciendo muchos países, entonces eso va a afectar pues la renta de ese tipo de propiedades por Airbnb de corto plazo. Sí, bueno, y depende de la ubicación, porque hay muchas propiedades que no se han visto impactadas, sino todo lo contrario, han tenido alta demanda, incluso con la caída de todo lo que es la industria de viajes y eso, igual hay gente que sigue viajando, pero no se quieren quedar en un hotel. Entonces, dependiendo de dónde está localizada la propiedad, puede seguir siendo igual un mercado premium y súper interesante. Y hay otros que son, por ejemplo, por necesidad. Conozco personas que tienen propiedades cercanas a centros de salud y nunca han, digamos, dejado de percibir demanda porque las personas que tienen que trasladarse a otra ciudad para llevar a un familiar
a un tratamiento médico, un hospital, qué sé yo, siempre necesitan quedarse en algún lugar cercano. Y con la cuestión de que la gente no se quiere quedar en los hoteles, o incluso muchos hoteles que están cerrados, esas propiedades igual siguen teniendo alta demanda, ¿no? Yo quería Entonces, todo es en la como misma, como en bienes raíces, siempre location, 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 ¿no? en la misma línea tuya, Gus, el turismo nacional en la gran mayoría de los países también se ha visto potenciado. Por ejemplo, en Perú, lo que son las playas, las casas de campo. En Costa Rica, las playas ni hablar. Están todas las casas y departamentos están full. Y yo hice esta interrupción para pedirles disculpas. Yo tengo que dejarlos porque tengo el programa en unos minutos, pero no quería dejar de, primero, César, volverte a felicitar por tan buena exposición. Gracias por ser parte de las personas que lideran RE/MAX Comercial para Latinoamérica. Tenemos grandes proyectos contigo para el 2021 y muy agradecido que siempre tu anuencia. Mi querido Gus, no me canso de decirlo, pero estamos en diferente panel y con diferentes personas. El trabajo que tú has hecho ha sido impresionante y gracias a Gustavo hemos podido salir adelante este año. Y adicional, los logros que hemos tenido, pequeños o grandes, dentro de RE/MAX Perú, definitivamente han sido gracias a que Gustavo es el director de RE/MAX Latinoamérica. Desde ese momento empezó y tú lo sabes. Y a todos ustedes, mis queridos amigos, muchas gracias por ser parte de RE/MAX. Gracias por este año tan duro que hemos tenido, pero que con ustedes la hemos pasado mucho más suave. Viene un 2021 buenísimo y recuerden que lo que está pasando ahí afuera no podemos hacer absolutamente nada, no podemos hacer nada nosotros, pero lo que pasa aquí adentro lo podemos controlar todo y de lo que pasa aquí adentro de cada uno de nosotros dependerá cómo nos vaya en el 2021. Saludos a todas sus familias, que tengan unas muy felices fiestas, disfruten al máximo y el 2021 viene con muchas sorpresas. Los dejo y les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias, Javi. Mucho éxito con el lanzamiento. Muchas gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Mi querido César, muchísimas gracias de nuevo por tu valioso aporte a nuestros brokers, a nuestros agentes con tus experiencias y tu conocimiento. Me encantó la presentación. Quiero desearte que tengas una gran, feliz Navidad con tu familia este año y todo lo mejor para el año próximo, al igual que a todos ustedes. Feliz Navidad, felices fiestas y nos vemos en el año 2021 cuando empecemos nuevamente nuestras series de webinarios de RE/MAX University Latam. Así que hasta la próxima. Feliz Navidad para todos, un abrazo y bueno, muchas bendiciones. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, chao, chao. Chao.